Bien, profe. Tengo ahorita al mismo tiempo otra clase también. Sí, profe. Ay, qué pesar. Digamos que la idea de la sesión de hoy es, digamos, resolverles como la configuración de los condicionales en la plantilla de la matriz GTC 45 que nos quedó pendiente el sábado. Buenas noches. Ah, sí, Entonces, profe, lo que quedó igual, pendiente. exacto, entonces Profe, yo igual. iba a hacer una Ujú. consulta. Claro, dime. Pues es que yo estoy cero ceros de... Buenas noches para todos, profe, compañeros. Profe, ¿me escucha? Sí, ya sí. Ujú, se te fue como el sonido. ¿Cuál matriz IPVR nos recomienda utilizar, profe? ¿La NTC o la española? ¿Cuál es más recomendable utilizar? Pues a mí en lo personal me gustan más los métodos cualitativos, ¿cierto? Digamos que me parecen más fáciles de aplicar y digamos más fáciles de explicarle a las personas. Es decir, para mí es mucho más fácil explicarle a un trabajador, ¿cierto? Cuando le estoy haciendo una divulgación o un entrenamiento en matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, para mí es mucho más fácil explicarle unas escalas de valoración cualitativas para la probabilidad y la consecuencia, ¿cierto? Que son, digamos, más fácil entendibles para ellos que los métodos de valoración cuantitativos, como el de GTC 45. Entonces, a mí en lo personal me gusta muchísimo más trabajar con métodos cualitativos en los que tú trabajas, mira, la probabilidad. De la probabilidad de que este evento se materialice, ¿tú cómo lo calificarías? Es decir, ¿qué tan fácil puede presentarse el evento? ¿Como bajo, medio o alto? ¿Cierto? Es más fácil explicarle eso que decirle, ven, ¿tú qué consideras que qué tan probable es este evento? Entonces le vamos a poner un 10 si puede ocurrir todos los días, 6 si puede ocurrir una vez a la semana, 3 sí, entonces mira que en la explicación solamente de la escala, ya de entrada se vuelve un poco más complejo. Entonces digamos que en lo personal me parece más fácil los métodos cualitativos, ¿cierto? Desde la perspectiva del objetivo y finalmente es llegarle a la gente. Sin embargo, pues uno debe tener la habilidad de manejar todos los métodos de valoración que existen, no casarse con uno, sino digamos que entender y poder aplicar cualquiera de los métodos. Lo cierto es que a nivel organizacional, digamos, las grandes casas matrices tienden a utilizar métodos más cuantitativos. ¿Listo? Entonces, digamos que a nivel empresa, no solamente para riesgos de tipo operacionales, que son, digamos, los que nosotros manejamos, sino a nivel de empresa, los grandes riesgos digamos, normalmente se valoran con métodos de valoración cuantitativos. ¿Sí? Entonces, digamos que lo importante es entender el concepto y ya, digamos que si es muy a gusto el método que uno quiera utilizar. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Profe, la matriz que propone Sura viene siendo la misma española. Es muy parecida. Digamos que la matriz de Sura es una modificación de la matriz española. Sura inclusive, conozco dos versiones de la matriz de Sura, 4x4 y 3x3. La que es 3x3 es casi que la misma matriz española. La 4x4 sí es una modificación, digamos, de propia, hecha por Sura, y digamos que ofrece un nivel más. Entonces recuerden que cuando yo les digo 3x3 o 4x4 es porque tiene 3 escalas o 4 escalas para valorar probabilidad y consecuencia. Entonces, cuando tengo muchas escalas de valoración, eso me dan muchos posibles niveles de riesgo. Entonces, mientras que en 3x3 las combinaciones me dan 9, en un 4x4 la combinación de los niveles de riesgo me dan 16, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea un poco más amplia la escala de valoración, ¿cierto? Entonces, pero es una adaptación de la matriz española, la metodología que maneja Sura. Profe, y otra duda, por ejemplo, si uno llega a una empresa, ¿cierto? Y en esta ya tiene, no sé, la española. Uno pues obligatoriamente debe acogerse a esa matriz y aprender a hacerla en caso pues que no la sepa hacer, ¿cierto?
porque o si no implicaría cambiar procedimiento y cambiar todo. Exacto, se complica mucho, ¿sí? Entonces, digamos que lo ideal es que en las empresas en las que ya vienen trabajando algún tipo de metodología, pues uno se adapta a ese tipo de metodología. Y recuerden que la idea es uno integrarse. Entonces, como las matrices de valoración de riesgos, no solamente las utiliza Seguridad y Salud en el trabajo, sino que en empresas, digamos, donde ya hay unas buenas estructuras, también lo utilizan desde calidad y desde ambiental. De la idea es como tener un único método de valoración, digamos, identificado a nivel de compañía. Si eso está muy incorporado, está bien implementado, es decir, ya como que la gente entiende cuando uno le está hablando, la verdad es que no vale la pena uno devolverse y cambiar el método de valoración. Pero sí, eso simplemente es un documento más, nadie lo conoce, realmente eso no se ha divulgado, uno ve que no tiene pues como un nivel de implementación alto, uno puede hacer el cambio y en la actualización que realizas el cambio al método que tú quieres aplicar. Profe, y entonces, ahí se me fue. No, espere, Sin perder, obviamente, sin perder lo que ya había en la empresa. Digamos que recuerden que ustedes pueden manejar versionamientos y en esos versionamientos, pues tú simplemente dejas lo que había antes, ¿listo? Y dejas escrita la nueva versión donde indicas el cambio de la metodología. Ah, bueno, sí, cabe resaltar también eso que recuerdas que en los otros CAC también te había preguntado eso, de si uno debía de conservar y conservar las matrices viejitas. Sí, exacto. Lo que te iba a preguntar era qué normatividad se regula, por ejemplo, para la matriz española. O sea, pues, por ejemplo, la GTC 45, entonces uno tiene la guía técnica colombiana, pero para la española también hay como algo así. Ah, sí, entonces mira, se llama así método INSHT, valoración de riesgos. Entonces, espérate. Eh, es una norma pues, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo español. Y espérame, ¿dónde lo tengo? Se los comparto en la carpeta, listo, para que lo tengan. Pero sí, o sea, así como está el documento guía de la GTC 45, tienes un documento pues del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español, que creo que es una NTP o una NT, no me acuerdo bien cuál es el número, pero está, digamos, ahí referenciado, no hay problema. Listo, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, pues tú nos recomendarías manejar, o sea, pues digamos, yo siempre trabajo con la GTC 45 y pues cuando estudié la tecnología, la verdad esa era la que nos, o sea, siempre nos enseñaron, nunca conocí que existían otras, ya hasta que entré a trabajar y conocí pues la de Sura. Pero entonces tú dices que obvio debemos de manejar pues las dos. ¿Tú recomiendas entonces manejar la española y la GTC 45? Ahí estaríamos teniendo cualitativa y cuantitativa. O la de Sura, que también es cualitativa, entonces digamos que cualquiera de esos. Y es mejor, por ejemplo, en cualitativa, mejor 3x3 o 4x4. Es mejor 4x4, ¿cierto? Digamos que en métodos de valoración, entre mayor sea el número de escalas, es mejor porque te va a permitir ver más fácil la variación del nivel de riesgo. Porque, ¿qué pasa? Cuando los métodos son muy cerrados, es decir, cuando, por ejemplo, ese 3x3, como el no hay sino bajo, medio y alto, ¿cierto? O ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, normalmente le queda a uno siempre haciendo como falta como una escala, porque entre el medio y el alto suele haber un rango muy amplio. Entonces, cuando tienes el 4x4, te permite como ese nivel intermedio entre la mitad y lo que es pues lo que es como el límite. Entonces, te da un nivel de riesgo, digamos, más amplio. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Mira, por acá encontré y digamos que el método, ¿cierto? De evaluación de riesgos de la NT, pues del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, es efectivamente una NTP, ¿cierto? Entonces, digamos que
lo encuentra uno en la NTP 330 y ellos lo muestran para la aplicación, por ejemplo, en evaluación de riesgos de accidente, ¿cierto? Entonces digamos que es un buen, pues es una buena guía. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, eso nos los compartirías en el Drive para Te los también comparto en el Drive, ajá, irnos apropiando. para que Profe, lo vayan y bueno, teniendo. ahora sí, yo el sábado no pude estar, pero ayer me vi la grabación y entonces no vi, pues vi que no les dio como la formulita de lo de la GTC y la Sí, verdad no la entendía, porque es que yo tengo es otra, yo ya tengo una matriz formulada, pero la verdad no sabía de la condición y de la condición O. O oh, sea, sino que siempre es, entonces, si no es bajo, o sea, siempre era solo con la sí. Entonces no conocía esa condición, entonces pues no pude como practicarla. listo, entonces ya voy a abrir y les voy a compartir por acá, ¿cierto? Para que la apliquemos. Y bueno, entonces voy a darle por acá compartir pantalla. Me perdí. Acá. Bueno, entonces voy a darle por acá compartir pantalla. Bueno, entonces digamos que enfocados acá en la evaluación del riesgo, ¿cierto? Entonces digamos que es, digamos, más simple de lo que estábamos, ¿cierto? Como analizando. Entonces, recuerden que el nivel de deficiencia, ¿cierto? Entonces, según lo establece la norma, puede ser entonces 10, 6 o 2, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que habíamos hecho era configurar esto como una validación de datos, que fuera una lista y que solamente me permita 10, 6 y 2. ¿Listo? Es como la escala de valoración que tenemos acá en el nivel de deficiencia. ¿Listo? O también, digamos, ustedes pueden hacerlo también así, o también le pueden decir validación de datos y lo pueden seleccionar de acá de esta lista. ¿Listo? 10, 6 y 2. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones les va a dar exactamente las mismas opciones acá de respuesta. En el nivel de exposición, entonces también dijimos que lo vamos a dejar configurado como una validación de datos y que esa validación de datos entonces va a ser 4, 3, 2 o 1. ¿Sí? Y que el nivel de riesgo va a ser entonces la combinación de este con este. Entonces, digamos como lo que habíamos hecho. Y entonces, digamos que nos frenamos acá en la interpretación del nivel de probabilidad. Entonces, resulta que como esta escala tiene límites, ¿listo? Entonces bajo es entre 4 y 2, medio es entre 8 y 6, alto es entre 10 y 20, ¿cierto? Y muy alto es entre 24 y 40. Entonces, para poder construir la escala acá, digamos, hay que entender estos límites, ¿listo? Entonces, acá el límite lo da el 4, acá el límite lo da, es decir, el límite lo da el valor superior de cada una de las escalas. Entonces, acá el límite lo da el 4, ¿cierto? Acá el límite lo da el 8, acá el límite lo da el 20, y en el muy alto el límite lo da es el 24, porque es solo que me dé mayor que 24, mayor o igual que 24. Entonces, la clave estaba en eso, ¿listo? Entonces, la clave tiene que ser, acá es menor, menor o igual, menor o igual, menor o igual, y acá tiene que ser mayor o igual para que nos pueda funcionar, ¿listo? Es ahí, digamos, donde está el secreto para la formulación, ¿listo? Y digamos que utilizamos la función sí, porque digamos no es sino un criterio el que vamos a utilizar y es el límite. Entonces digamos que es mucho más simple de la que habíamos visto en la aplicación de la GTC 40, el otro método, el método de matriz española. ¿Sí? Entonces va a ser todavía mucho más simple. Entonces yo lo que le voy a decir a esto es que sí, ¿cierto? Y le voy a decir que si este valor
¿listo? Y el primer criterio que yo voy a utilizar es, entonces, que sea menor o igual, ¿listo? Y recuerden que el primer límite que me está dando es entre 4 y 2, es decir, que voy a utilizar que sea menor o igual a 4, ¿listo? Menor o igual a 4. Entonces, si eso es menor o igual a 4, en ese caso, entonces, voy a escribir bajo, ¿cierto? Y si no, entonces recuerden que el primer criterio que dijimos que íbamos a utilizar era dejar vacío, ¿cierto? Entonces, digamos como lo que íbamos a, ese es el primer criterio que íbamos a utilizar. Entonces, sí, ¿cierto? El valor para verdadero y tengo un paréntesis de más, qué pena. Acá. ¿Listo? Y entonces, básicamente, si yo tengo un 2 por 2, ¿cierto? Esto me va a dar 4, entonces eso va a ser, ¿cierto? Bajo, ¿listo? O un 2 por, ¿cierto? 1 también me va a dar bajo, pero debería de pasar que si yo le doy 2 por 3, que me da 6, ¿cierto? Entonces en ese caso me debe mostrar el vacío, que es el criterio para cuando, ¿cierto? Para cuando me dé un error, ¿cierto? Entonces Profe, ahí, ¿qué vamos? Dime. espérate que me perdí. Igual sí, ¿cierto? Sí, o sea, la Eh, función que vamos a utilizar es sí, ajá. bueno, pero me perdí es en qué pones antes de ir a seleccionar el bajo. Acá, ¿cierto? Entonces, acá coloco Cuatro. la Ponle celda, cuatro. ¿cierto? No, ahí espérate. Mayor, igual que 4. Menor o igual que 4. Mira, menor o igual. Ah, sí, sí. Menor igual que 4. Ah, entonces punto y coma y ahí Ajá. voy, selecciono a la otra, al Ve, pastelito. exacto, vengo y selecciono en la lista cuál sería el valor de la respuesta en caso de que el valor sea menor o igual que 4. Y Que entonces en caso que vayamos a escribir bajo, entonces sería después del punto y coma, abro comillas y escribimos bajo. exactamente, entonces también puede ser así, bajo, ¿cierto? Ujú. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Y debe funcionar exactamente igual. Miran, 2 por 2, ¿cierto? Y me va a escribir el texto que yo ponga acá. Entonces puedo escribir el texto o puedo seleccionar, ¿cierto? Acá en la matriz el texto asociado al rango entre 4 y 2. ¿Listos? Entonces ese es el primer criterio. Entonces, el segundo criterio, miren acá en la matriz, ¿cierto? El segundo criterio, el límite va a estar en 8, ¿cierto? Es decir, que sea menor o igual a 8, ¿cierto? Entonces vamos a ir a escribirlo, ¿listo? Sí, ¿listo? El mismo T6, en este caso, es que es menor o igual a 8. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es que voy a escribir medio, ¿listo? O en su defecto lo vamos a dejar en blanco. Profe, ya no vamos a utilizar entonces la opción I y la opción O. No, no es necesario. En esta es más simple porque digamos que utilizando el límite superior del rango, con eso me funciona. Ah, ok, sí, es que así como la estamos haciendo, pues así es que yo tengo ya una formulada, porque yo me perdía, era con esa función I, con esa función O. Sí, digamos que la función I y la función O sí la utilizamos en la matriz española, porque en la matriz española tienes que cumplir los dos criterios. Recuerda que en matriz española sí tienes que cumplir porque la respuesta depende de dos opciones. En cambio, aquí la respuesta depende de un solo número. Ok, profe. Ujú. Bueno, entonces miren que recuerden siempre cuando estén haciendo la formulación validarla, ¿cierto? Entonces ya
Acá me está dando medio porque es menor o igual a 8. ¿Listo? Sigue funcionando el bajo, ¿cierto? 2 por 2, 4 bajo. Y vamos a ver qué pasa si lo subimos, ¿cierto? Y me da, por ejemplo, me da 40. Entonces, como se me sale del rango, entonces en ese caso me sale el vacío, ¿cierto? Vamos entonces a terminar la fórmula. No se les olvide acá siempre fijar, ¿cierto? El valor de la matriz de búsqueda para que cuando arrastremos no nos vaya a generar un error. Luego vamos con el sí, ¿listo? Y en ese caso vamos a colocar entonces, perdón, el otro rango, ¿cierto? Entonces miren que va entre, ¿qué? Entre 20 y 10, entonces el límite superior está dado en, ¿qué? En 20, ¿listo? Y entonces en ese caso voy a colocar sí, ¿cierto? P6 es que es menor o igual a 20, entonces el valor para P6 menor o igual a 20, ¿cierto? Va a ser alto, o en su defecto lo vamos a dejar entonces así, vacío. ¿Listo? Y entonces vamos a ver qué pasa si alto es entre 20 y 10, entonces tengo que tener acá, por ejemplo, un 20, ¿cierto? O un 12, ¿cierto? Por ejemplo, un 6 por 2, 12, ¿cierto? Entonces eso me va a dar alto. Y la otra opción de respuesta es entonces sí, ¿listo? Esta celda es ahí, qué pena, ¿cierto? Entonces ahí no vamos a utilizar el mayor, sino que vamos a utilizar no vamos a utilizar el menor, perdón, sino que vamos a utilizar mayor o igual que 24, porque es el límite inferior del rango superior, para que todo lo que sea mayor que 24 me caiga entonces en esa celda, o también podríamos dejarlo en menor o igual que 40 y sería lo mismo. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones nos va a funcionar. Y yo puedo decir entonces si P6 es mayor o igual, ¿cierto? Que 24, ¿listo? Entonces en ese caso vamos a colocar muy alto y si no lo vamos a dejar en blanco. Y me faltó un paréntesis. Profe, para dejarlo en blanco, entonces se terminaría ahí en el punto y coma. Acá en el punto y coma, ¿cierto? Y siempre el espacio en blanco es, recuerden, las dobles comillas. ¿Sí? Ah, ok. Ahí se me fue, acá. El espacio en blanco en Excel es doble comillas. Pero miren que yo también le podría colocar, digamos, si fuera un error, miren, yo también le puedo escribir acá, diga acá, ¿cierto? Que es un error. Entonces yo ahí puedo poner lo que yo quiera, ¿cierto? Y miren que si yo acá dejo esto, si yo acá esto le elimino, ¿ve? ¿Por qué no? Porque no funciona el texto de error. Ah, sí. Porque esto es 0. No me está devolviendo el vacío. Debería devolverme el vacío. Sí, pero es porque se está cumpliendo este criterio. Se está cumpliendo que esto es menor que 4. Entonces, por defecto me está colocando el, el valor acá. Pero Sí, yo profe, puedo, porque es menor o igual a 4, es menor o entonces igual a 4. aparece entonces bajo. O sea que tocaría ponerlo mayor que 2 o igual a 2 y menor que 4. Más complique. Sí, pero digamos que lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Es que yo acá, ¿cierto? Lo que puedo de entrada, vamos a hacer un juego acá. Yo a esto le puedo decir que sí, ¿cierto?
este valor, ¿cierto? Si una de estas es vacío, es impar, es Blanco, par, es no. blanco, ¿cierto? Es blanco. ¿Listo? Entonces, en este Excel se llama es blanco. ¿Listo? Entonces, si una de esas celdas es blanco, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, en ese caso, el valor verdadero es dejarlo, ¿cierto? Es dejar ese campo en blanco. Y si no, que haga la operación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren que acá, no, pero esto sí estuvo, pero maravilloso. Entonces, esto menor o igual que 40. No está funcionando la fórmula. Porque miren que acá yo tengo, si es blanco, ¿listo? Eso es falso, entonces me debería dejar el espacio, ¿cierto? Eso me debería restringir esto en blanco. Aceptar. Lo que no entiendo es esta porque no está funcionando. Si esto es mayor o igual que Bueno, 25. tendrás que ponerle ahí otra vez lo que acabas de poner de blanco. Sí, vamos a ver acá. Entonces acá, esta ya me está funcionando. Si yo llego y cambio, ¿cierto? Es que esperen que acá hubo un error. Es blanco, el valor verdadero es ese. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, si esta celda está en blanco, ¿cierto? Entonces, déjeme el espacio en blanco, ¿cierto? Y si no, haga la multiplicación. Ahí debería funcionar, ¿cierto? Vamos a ver. Ya, ¿cierto? Entonces, miren que ya con que yo tenga seleccionada una, él ya me hace la operación. ¿Listo? Si no tengo seleccionada ninguna, pues si no tengo número en las dos, él me va a dejar esto en blanco. Ahora, yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo puedo decirle a esta función larga, ¿cierto? Esta ya sabemos que está funcionando, ¿listo? Entonces yo le puedo decir a esto que sí, listo, voy a montar otro condicional sí, esta celda, ¿cierto? Si es blanco, ¿cierto? ¿Quién? T6, ¿listo? Entonces el valor verdadero va a ser comillas y si hay un número, entonces devuélvame la fórmula completa. ¿Y por qué no funciona? Si T6 es un valor Profe, en pero blanco. así queda mucho más enredado, pues por Ujú. ese, si es blanco se enreda uno mucho. Con el NES blanco se enreda uno, pero es para que no me aparezca. O sea, yo no quiero que me aparezca ninguna respuesta si no he hecho la operación. Eso es lo que yo quiero eliminarle a pues a la función, ¿cierto? Y él me está diciendo que esto es falso, ¿cierto? Profe, y Entonces, si es necesario, eso es más que todo por estética. no, es más que todo por estética, solamente por estética, ¿cierto? Digamos que, Profe, pero por dime. ejemplo, si uno la deja ahí, ¿cierto? Entonces Ujú. uno está diligenciando la matriz y a uno se le olvidó que eso estaba ahí por error y uno piensa de pronto que eso uno ya lo hizo, entonces sí es Ujú. mejor que quede en blanco también. Sí, digamos que en términos, digamos, exacto, digamos que puede pasar uno derecho por el hecho de ver que ya acá hay una escala de valoración, ¿cierto? Entonces, ahí puede uno cometer el error, ¿cierto? De venir y pasar derecho y que le quede la escala
¿cierto? Pues digamos que puede ser un error de configuración en el diligenciamiento de la matriz, pero no debería de pasar, ¿cierto? Pues, pero sí deberíamos de encontrar la forma de que esta, ¿cierto? Solamente me aparezca si este valor, ¿cierto? También puede decir si esta celda, ¿cierto? Vamos a ver, es mayor que 0. Vamos a ver si con el mayor a 0 me funciona. Entonces, este sería el valor en verdadero. Y el valor en falso sería... Vamos a ver si nos funciona. No, no funciona. Hay algo que está haciendo. Él me está diciendo esto es verdadero, ¿cierto? Entonces, como es verdadero, me está volviendo el muy alto porque... Pero no entiendo por qué dice que esto es mayor que 0 y es verdadero. Profe, pues que tan charro, porque estará dando muy alto en vez de dar bajo, porque es pues si es que no hay nada. Uh-huh. Y con el sí es número, vamos a ver. Ahora sí. Yo creo que lo está cogiendo es porque acá hay una formulación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Vamos a ver si ya quedó funcionando. Acá lo que hice fue aplicar la función si es número. Es decir, si acá la respuesta es un número, aplique la fórmula y si no, deje el campo en blanco, ¿cierto? Eso te obliga a que tú tengas acá seleccionado, ¿cierto? Ambos números. Ah, mira, acá que sí puede, acá digamos que podemos aplicar para que mires la aplicación de la función y, ¿cierto? Digamos que acá solamente tengo verificado un criterio, ¿cierto? Tengo verificado el criterio en la R6, ¿cierto? Significa que si yo vengo y selecciono acá, ¿listo? Y selecciono acá, ¿cierto? Entonces miren que de una él funciona, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Si yo no he seleccionado él hace la operación igual, ¿cierto? Y no debería hacerla porque le falta seleccionar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Garantizar que yo tenga los dos valores para que me dé la respuesta, porque puede ocurrir lo mismo. Yo vengo y dejo esto ¿cierto? No selecciono nada y me da un nivel de probabilidad de 0, cuando realmente lo que me faltó fue seleccionar aquí un valor. Entonces yo no quiero que me ocurra eso. Digamos que ahí yo qué puedo hacer, ahí puedo utilizar lo del criterio I, el que me estabas preguntando ahorita, ¿cierto? Yo puedo colocar dos criterios, ¿cierto? En la prueba lógica yo puedo colocar dos criterios, ¿cierto? Entonces para yo colocar dos criterios utilizo el I, ¿cierto? Entonces, el criterio 1, ¿cierto? Es que es blanco R6, ¿cierto? Y el otro criterio que voy a utilizar es que es blanco. ¿Quién más? S6, ¿cierto? Es decir, que se cumplan los dos criterios. Aquí, que se me cumplan los dos criterios. Me falta un paréntesis. No. ¿A dónde falta el otro paréntesis? Sí. Y, listo. Me compruebo si todos son, listo. Y el valor lógico 1 es blanco. El valor lógico 2 es blanco. Pero en ese caso S6, ¿cierto? Que es el otro. Esos son mis dos criterios. Vamos a ver si ahí nos funciona. Ajá.
Profe, ¿y por qué tenemos que dejar ahí también las dos comillas Acá, junticas? para que Ahí sí, en, ujú, sí, para y si que, es blanco R6, si no, es si decir, yo lo no que es quiero, blanco, ujú, no entiendo ahí cómo que funcionaría las comillas. que me También quede el dejar en espacio, blanco. dejar el espacio en blanco, ujú, o sea, que no me escriba nada, para que se note que falta diligenciar un dato. Pero acá hay algo que no me está funcionando. Es blanco R6. Es blanco S6. Pero me sigue apareciendo igual, es decir, con que yo seleccione uno me queda diligenciado, que no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero es que cuando los dos, ¿cierto? Cuando me falte uno de los dos por diligenciar, él todavía no me muestra el resultado. Es decir, que se cumplan los dos criterios. Y la función es i, pero me la está devolviendo como falsa. Ah, es que lo está haciendo bien. Acá nos cambió la función, miren. Él me está diciendo que digamos, él me está diciendo que esta prueba, que es que los dos valores estén en blanco, ¿cierto? La respuesta es ¿qué? La respuesta es falsa, ¿cierto? Entonces, si la respuesta es falsa, ¿el qué está haciendo? Él está haciendo la operación. ¿Listo? Miren, ¿qué es lo que le está haciendo? Está multiplicando 3 por 0. Pero si fuera verdadero, ¿listo? Si lo hacemos al Profe, revés. ¿sabes por qué considero que es eso? Porque como en el nivel de eficiencia hay un valor que nos le asignamos, ¿cierto? Por eso queda cero, ¿no? No, miren acá. Mm, Porque es que son 4 criterios de valoración. El que nos asigna 2, 6 y 10, si no estoy mal. es decir, esto es falso. Si esto es falso, multiplique este por este. ¿Cierto? Y si eso es verdadero, yo quiero que me deje el espacio en blanco. Eso es lo que yo quiero. Ahora sí. Vamos a ver si sí. No, lo mismo. Bueno, se intentó. O sea, lo que yo quería era que si me falta seleccionar uno, no me muestre nada. Pero no me está funcionando esa, pues no me está funcionando esa doble verificación. Entonces, digamos que ahí sobra hacer el, ¿cierto? Ah, pero ¿saben cuál sí puedo hacer? Voy a hacer un último intento, ¿cierto? Y les digo, ¿cierto? Yo que sí, digamos que función sí me debería de funcionar, ¿cierto? Sí, esta multiplicación, ¿cierto? Es igual a cero, ¿cierto? Eso debería, ¿cierto? Si R6 es igual a cero. Vamos a ver si me funciona. ¿Listo? Si esto es cero, si esa multiplicación me da cero, ¿cierto? Entonces, el valor para verdadero debería ser, ¿cierto? Acá. Y el valor si fuera falso,
es esa multiplicación, este por este. ¿Listo? Esa sí es. Entonces, miren qué pasa. Si yo no he seleccionado los dos, él no me devuelve ningún nivel de probabilidad, que es lo que yo quiero. Es decir, obligatoriamente yo tengo que seleccionar los dos valores de probabilidad los dos valores para calcular la probabilidad para que se me pueda, ¿cierto? Si yo no selecciono alguno de ellos, él no me va a mostrar nivel de probabilidad. Entonces, eso me disminuye la probabilidad de error cuando yo esté diligenciando la matriz. Entonces, obligatoriamente tengo que tener los dos. Si no he seleccionado uno de los dos, no me funciona, ¿cierto? Y digamos que eso me funcionó con con este criterio. Es decir, la prueba que yo estoy aplicando es que esta multiplicación me dé 0. Si en algún momento esa multiplicación me da 0, él me va a dejar el campo en blanco. Y la única opción de que eso me dé 0 es que tenga un campo vacío, ¿cierto? Entonces miren que ahí se cumpliría ese criterio, ¿sí? Entonces para que eso pueda funcionar, tengo que tener seleccionados los dos, ¿listo? Y teniendo seleccionados los dos, ahí sí viene y ¿qué? Viene y me aplica la función. Entonces digamos que acá, esta que habíamos aplicado, ya no la necesito, ¿cierto? Esta larga que habíamos puesto al principio, ¿cierto? Acá, ya no la necesito, ¿cierto? Porque si yo elimino alguno de estos, no, si la necesitamos. Si la necesitamos, no la puedo borrar. No puedo borrar la de validar si esto es un número para que Y ahorita si yo no he sí ha seleccionado, para que si yo no he... ahorita sí dio, mira, mira, ahí sí da, en Ujú. blanco. Exacto, sí, digamos que hay que dejar esa doble validación. Entonces, la validación de que acá haya una operación matemática que me dé diferente de 0, ¿cierto? Y la segunda validación es que acá en esa multiplicación haya un número, ¿cierto? Para que pueda darse la aplicación del criterio de menor o igual que 4, 8, 20 o mayor que 24. ¿Listo? Entonces, si no ha habido respuesta, ¿cierto? No me debe aparecer absolutamente nada. Y lo hacemos con esa doble validación. ¿Listo? Entonces, acá utilizamos la validación de que esta operación sea mayor que 0, sea diferente de 0, y que acá, en el nivel de probabilidad, haya un número. ¿Listo? Hagámoslo acá con el nivel de consecuencia, ¿cierto? Para que miren, digamos, también cómo podemos aplicar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, para el nivel de riesgo. Entonces, miren, el nivel de riesgo depende de que haya una respuesta aquí y de que haya una respuesta acá en el nivel de consecuencia. Entonces, el nivel de consecuencia va a provenir de una validación de datos. Y esa validación de datos va a venir entonces de esta lista. ¿Me Dime. puedes volver a mostrar la fórmula que hicimos, la del 0? Porque no la alcancé a guardar. Esta. Ok. Entonces, en esta, la validación que hicimos es que la multiplicación, ¿cierto? Que R6 por S6 sea igual a 0. Entonces, si eso es 0, que solamente va a ocurrir cuando yo tenga un campo vacío, en ese caso entonces va a estar en blanco. Y si no, me hace la Y si no, multiplicación. me hace la multiplicación. Listo, pero sí, es que no la había alcanzado a copiar. Tranquila. Listo, profe. Perfecto. Y en esta la validación es si es número. ¿Listo? Simplemente lo que agregué fue al principio de la fórmula que ya teníamos, ¿cierto? Agregué si es número, ¿cierto? Es decir, que T6, que la multiplicación sea un número, es decir, que no sea vacío, sino que sea un número. Si eso es Profe, ¿sabes ahí verdadero, qué falta? Fijar la celda de A29, esa primerita. falta fijarla. Listo, Estoy ahí. 29, 28 La de también hace 28 falta también. fijarla. Y ya. 27 y 26, perfecto. Entonces ya estas fijas, ya cuando uno arrastre no va a haber ningún problema. Perfecto, entonces acá si es número, me hace la operación, listo, va y me verifica.
Pero si eso no es un número, me debe dejar, ¿qué? Me debe dejar en blanco, ¿cierto? Esa celda. Es en blanco, solo lo tenemos que colocar pues una mera vez y siempre va al final. Y siempre va al fin. Digamos que este tiene un doble, esto tiene un doble, una doble verificación, ¿cierto? Que es la operación interna, ¿cierto? Es decir, que el resultado me dé dentro del rango y que sea un número. Y si no es ninguna, entonces ahí es que nos da blanco. Exactamente. Sí, entonces miren que acá, como yo no tengo completo el nivel de probabilidad, entonces no me hace nada, ¿cierto? Pero ya si calculo el nivel de probabilidad, ahí sí, me da ¿qué? En este caso me da muy alto porque es mayor que 24. Entonces, para todo lo que sea mayor que 24 hasta 40 me va a dar muy alto. ¿Listo? Y debe estar funcionando, ¿cierto? Si es 2 por 3, ¿cierto? Que es 6, me va a dar ¿qué? Me va a dar medio, ¿cierto? Que es entre 8 y 6. Un 20. Entonces, por ejemplo, un 10 por 3, 30, o un 10 por 2, ¿cierto? Me va a dar alto. ¿Listo? Entonces está funcionando. ¿Listo? Y si no he seleccionado, no me debe entregar nada. Con que no haya seleccionado uno de estos dos, que es para calcular el resultado de este, no me debe funcionar. Y entonces ya ahí, profe, en la interpretación del nivel de probabilidad, entonces ahí también lo podemos pintar. Entonces, digamos Escala de que acá colores. exacto, entonces digamos que acá la escala, digamos solamente, el método, digamos solamente trae colores cuando obtengo el nivel de riesgo, ¿cierto? Pero yo también podría darle colores a las escalas de probabilidad y de consecuencia, pero ya queda muy cargado en colores, me parece a mí. O sea, me gusta Sí, eso solamente iba a que sea decir el yo. nivel de riesgo el que traiga el colorcito. Entonces vamos acá al nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia va a ser una lista, ¿listo? Y va a ser acá 100, 60, 25 o 10, ¿cierto? Esas son las opciones para mi nivel de consecuencia, ¿listo? 100, 60, 5, 100, 60, 25 o 10, ¿listo? Son las opciones del nivel de consecuencia. Y el nivel de riesgo es la multiplicación entre ¿qué? Entre la multiplicación entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí ya sabemos entonces que nos va a funcionar el de, ¿cierto? Que sea ¿qué? Mayor que 0, ¿cierto? Y eso cuando nos va a ocurrir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo dejar acá, ¿cierto? Y no seleccionar y me puedo quedar con la impresión de que el nivel de riesgo, ¿cierto? Fue ¿qué? Fue de 0. Y eso es un error. Realmente lo que hay es falta un campo para poder calcular el nivel de riesgo. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Deberíamos de aplicar esta misma, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar en este caso, ¿cierto? Si B6 por T6 es que igual a 0, ¿listo? Entonces, déjela en blanco y si no, haga la multiplicación. ¿Listo? Entonces, miren que, ¿sí la ven? Entonces, si el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia todavía me da 0 y me da 0 es porque me falta seleccionar un dato, que es la única forma en la cual va a pasar. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Voy a dejar eso vacío y si no, haga la multiplicación porque ya tiene los dos datos. ¿Listo? Entonces, miren que acá me falta seleccionar el nivel de consecuencia. Entonces, como no he seleccionado el nivel de consecuencia, no tengo nivel de riesgo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya ahí ya me multiplica 30 por 60, 1800. ¿Listo? Que es muy diferente a yo tener solamente la referencia a este por este, ¿cierto? Que lo que va a pasar es que si yo acá, perdón, que si yo acá no he seleccionado nada, me puede quedar la percepción de que el nivel de riesgo era 0 y no es que sea 0, es que me falta seleccionar un valor en el nivel de consecuencia. Entonces, la única forma en que esto sea 0 es que me haya faltado seleccionar. Entonces, vuelvo y escribo la fórmula. Entonces, sí, ¿cierto?
este T6 por el B6 es 0, entonces lo vamos a dejar en blanco, que es el valor para verdadero, y si es falso, entonces vamos a hacer la multiplicación, que fue el mismo que utilizamos ahorita. Entonces ya en ese caso, listo, ya él me va a hacer el cálculo. Listo. La interpretación, ¿sí? La interpretación del nivel de riesgo es muy parecida a esta que utilizamos aquí. ¿Listo? Entonces, esta simplemente, ¿listo? Lo que voy a hacer es que acá tengo la interpretación para el nivel de riesgo. ¿Listo? Entonces, las interpretaciones del nivel de riesgo son ¿qué? Si me da hasta 20, va a ser 4. Si me da entre 40 y 120, va a ser 3. Si me da entre 150 y 500, va a ser 2. Y si me da, ¿qué? Entre 400 y 600, va a ser nivel de riesgo 1. Y ahí es donde van los colorcitos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a aplicar exactamente la misma fórmula. ¿Listo? Sí, ¿cierto? Este valor es menor o igual a 20. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a escribir 4. Y si no, déjelo en blanco. ¿Listo? F4. ¿Listo? Y para que eso me diera 20, tendría que ser esto un 2 por 3, 6. No, por 10. Esto es 2 por 1. ¿Listo? 20. Entonces, miren que ahí me daría 4. ¿Cierto? La otra es que, ¿qué? Que sí, ¿cierto? Esta, entonces en ese caso es que menor o igual, la otra escala me dice que, ¿qué? Que hasta 120, ¿cierto? Entonces 120, entonces en 120 vamos a escribir, ¿qué? Vamos a escribir, en 120 vamos a escribir 3. Y si no, lo dejamos en ¿qué? En blanco. Entonces, si acá ya lo que tengo es un 2, ¿listo? Como me da 40, y 40 es que mayor que 20, pero menor que 120, me está devolviendo entonces un 3. Fijo el 54, ¿listo? La otra escala va hasta, ¿cierto? 150, 500, ¿listo? Entonces, la tercera escala es sí que, si este valor es menor o igual que 500, entonces en ese caso lo que vamos a escribir va a ser que va a ser 2. ¿Listo? Y vamos a hacer el ejemplo, supongamos que esto es 2 por 4, ¿cierto? Y esto es un 10, ¿listo? Entonces ya como me dio 400, 400 es que es mayor que 150, pero menor que 500, acá me devuelve un 2, ¿listo? Y la última sería entonces, si, ¿cuál es la otra escala? Qué pena. Es mayor que 400. Ah, eso tiene un error. Esta escala 400, esto es 4000. Esta escala es 4000, de 600 a 4000, que es el valor máximo, no 400, sino 4000. Y si esto es ¿qué? Mayor que 600, entonces sí, este valor es mayor o igual que 600, entonces en ese caso vamos a escribir 1. ¿Listo? Fijo, se me había olvidado fijar la de ahorita también, fijo esta y fijo esta y cierro el otro paréntesis. Significa que si esto fuera, ¿cierto? Entonces acá, ¿listo? Un 4000, esto me va a dar un nivel de riesgo 1, ¿cierto? Y ya simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar entonces, ¿cierto? El condicional. Ah, bueno, y miren que acá nos faltaría ¿qué?
nos faltaría aplicar la misma que hicimos acá, ¿de qué? De que si es número, para que no me deje la interpretación del nivel de riesgo por defecto en el nivel mayor. ¿Listo? Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a poner una validación acá que me diga si, ¿cierto? Es número ¿quién? W6, que es donde estamos haciendo el cálculo. Entonces, si eso es un número, entonces haga la operación, toda la chorrera que tenemos, ¿sí? Que ya lo validamos, y si no, déjelo en blanco. Entonces, ¿qué debería pasar acá? Que esto está en blanco en la interpretación del nivel de riesgo, porque acá en el nivel de riesgo no hay ningún número. Y no hay ningún número porque falta seleccionar alguna de las variables hacia atrás. Entonces, ya con eso yo logro hacer la validación de que diligencié toda la información en los campos que necesito. ¿Listo? Y que no me aparezcan valores por defecto en los cuales pueda cometer el error, ¿cierto? De estar de pronto dejando sin diligenciar un valor y que eso me dé un resultado erróneo. Vamos ahí. Sí, profe. Profe, sí, entonces digamos queremos añadir otra casilla, por ejemplo, que nos diga ese significado de la interpretación del nivel de riesgo. Perfecto. Entonces, mira, tú le puedes colocar acá insertar, ¿listo? Y tú simplemente lo que vas a hacer es que le vas a decir, sí, ¿cierto? Este valor, ¿cierto? Es que, entonces mira, tú tienes acá, ¿cierto? Por ejemplo, tienes acá el pastelito. Si es esto, ¿listo? No, profe, en el otro, en el de 2, 3, que nos dice crítico, suspender actividades, en el, Acá, el significado. ese, Ah, situación sí. crítica, suspender actividades, ese pues no sé, a mi parecer es importante Sí, porque claro. ya ahí Así dice porque acá crítico y uno le puede poner el rojito, entonces ya uno también lo tiene más, pues más latente como en la mente. sí, claro, mira, acá donde teníamos, ¿cierto? En la interpretación del nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces puede ir tanto el número como el texto. ¿Listo? Entonces yo lo que puedo hacer es que le puedo decir que, ¿cierto? Si acá, ¿cierto? Está qué? Está este valor, ¿cierto? Entonces, escríbame qué? Este texto. ¿Listo? Es la misma, o sea, es exactamente el mismo ejercicio. ¿Listo? Si no, déjemelo en blanco. Entonces, miren qué va a pasar. Acá me está dando un error porque acá no tengo nada. Vamos, ya enseguida corregimos el error. Supongamos que yo acá tengo 100, ¿listo? Ah, no. Entonces, si es qué pena. Si este valor es igual, ¿cierto? A este valor, ¿cierto? A 1. Entonces usted me va a escribir lo que dice en el texto, ¿cierto? Entonces, esta es la interpretación, ¿cierto? Yo puedo combinar acá y que todo esto sea la interpretación. ¿Listo? Si es 1, me va a devolver, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Que dice en 1. ¿Cierto? Lo mismo. Sí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esta misma celda, ¿cierto? Es igual a quién? A la que sigue, ¿cierto? Es 2. Entonces, en ese caso, me va a devolver ya no este texto, sino que me va a devolver este texto. Ya enseguida las fijamos todas. ¿Listo? Y entonces en ese caso, supongamos que entonces ya no es 60, sino que necesitamos que me baje a 2. ¿Listo? Entonces ya en ese caso, este es el valor del texto, ¿cierto? Porque me dio 2. ¿Listo? Y si eso fuera, listo, un 3, no me debería estar devolviendo nada porque pues solamente tengo seleccionado 1 y 2, ¿cierto? Me falta seleccionar el 3. Entonces para seleccionar el 3, lo mismo, sí,
¿Listo? Esta celda es igual a ¿quién? A esta de acá que se llama 3. Entonces, en ese caso, me va a devolver ¿cuál texto? Este texto. ¿Listo? Y si no, déjelo en blanco. Entonces, miren que ya acá, como ya tenemos un 3, me va a colocar el texto asociado a 3. ¿Listo? Y si eso fuera, ¿cierto? Un 4, no me estaría devolviendo nada. ¿Por qué? Porque pues no tengo asociado el 4, entonces acá sería, sí, listo. Esta celda es igual a ¿quién? A 4, listo. Entonces, si fuera igual a 4, entonces me va a devolver este texto y si no, definitivamente me va a dejar eso en blanco. ¿Listo? Pues ya acá está el valor para 4. ¿Listo? Entonces ahí tengo las interpretaciones del nivel de riesgo. Y simplemente lo que me falta es fijar que las respuestas para que no se me muevan. Entonces, todas las que están con GTC, ¿cierto? Las voy a fijar porque son la matriz donde estoy buscando. Entonces voy a fijar 52, 53, 54, ¿listo? Y la 55. Y ya ahí me quedan fijas todas. Entonces, en la medida que me va cambiando la valoración del nivel de riesgo, va cambiando también la interpretación del nivel de riesgo. ¿Listo? Si Profe, vieron, me generaba un error. Dime. sí. Profe, tengo una duda. Si, por ejemplo, ocultamos la hoja donde dice GTC 45 o la protegemos pues para evitar que personas ajenas no la modifiquen, no hay ningún problema, no me daña la fórmula ni nada. Nada, desde que la hoja esté, mira, yo le doy ocultar y no hay ningún problema, ¿cierto? El problema es si la elimino, ahí sí, ¿cierto? Si por Porque ya no algún podría error cuando retomarla. copié, exactamente, si por algún error, digamos, yo tengo oculta esta, ¿listo? Y me fui y copié esta matriz en otra hoja, ¿cierto? Entonces, cuando yo vengo y hago eso, ¿listo? Entonces, muy probablemente él, ¿listo? Me va a ir a buscar, miren lo que cambia en la fuente, ¿listo? Miren que él va y busca en el nombre del otro documento, ¿cierto? Si yo ese otro documento no lo tengo guardado, entonces usted le mandó ese archivo a otra persona, ¿listo? Y como esa otra persona no tiene el archivo original que usted tiene, le va a generar automáticamente error. Porque no tiene dónde buscar la base de datos. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Yo la puedo tener oculta, pero cuando me lo vaya a llevar, me tengo que llevar el archivo completo. Entonces lo más fácil es siempre copiar y pegar el archivo completo para no ir a botar esa información. Sí, guardar, guardar como un documento nuevo. Un documento nuevo, exactamente. Y Ah, entonces miren que yo acá ya simplemente lo que puedo hacer es lo mismo, aplicar el condicional, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Entonces, en la clase pasada, entonces simplemente yo le puedo decir a esto, a un formato condicional, yo le voy a decir una nueva regla, 3, ¿cierto? Miren que 3 es, el 3 es, en esta matriz es verde, ¿cierto? 3 es verde, sí. 3 en esta matriz es verde. Entonces yo le puedo decir a esto a formato condicional, ¿cierto? Nueva regla, aplicar a las celdas. Y lo que yo le puedo decir es que si esta celda es igual a ¿qué? A el texto 3. Entonces en ese caso, yo creo que es sin comillas. Acá es sin comillas. El formato, entonces le voy a decir, pínteme eso de verde. Listo, entonces aceptar. Ay, no, era con comillas entonces. Editar. 10, 3. Aceptar, aplicar. Ahí sí, era con comillas, qué pena porque lo coge como texto. 3 ahí porque es como I, pues con la I. Eso no es un número, sino un texto. Entonces lo coge, listo. Pero entonces si fuera 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Digamos que con un 4, que es 80, lo mismo. Vamos acá, con un 25, como esto ya es un 2, y el 2 es ¿qué? El 2 es amarillo, listo, entonces simplemente lo que hago es que creo un nuevo formato condicional. Nueva regla, listo, utiliza la fórmula,
y le voy a decir que esta celda sea igual a ¿qué? A 2. Entonces, en ese caso, el formato condicional va a ser ¿qué? Va a ser amarillo. Listo, aceptar y miren que ya me lo pone amarillo. Si fuera el verde, listo, el verde, que es el 3, ¿cierto? Cambia automáticamente, listo. Y lo mismo si fuera 4, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto en el mayor riesgo, listo, que es un 10%, listo, que si fuera un 1, listo, entonces el formato condicional, nueva regla, duplicar la fórmula, que esta celda, que esta celda sea igual a ¿qué? A 1, pues a 1 en romanos, o sea, la I mayúscula, y en ese caso el formato va a ser ¿qué? El relleno va a ser rojo. Aceptar, aceptar. ¿Listo? Y miren que ustedes pueden extender este formato condicional. Yo podría extender este formato condicional acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo que acá es 1. ¿Listo? Si yo le bajo a 25, no, a 10 para que me baje, miren que me puede pintar las dos. Listo, me copia el formato condicional en las celdas que yo lo seleccione. Y si yo vengo y miro acá en la configuración del formato condicional, acá en el administrar las reglas, listo, mire que le está diciendo que eso se lo está aplicando tanto en X como en Y, miren. Él cuando usted le dio la plumita para copiar el formato, miren que él automáticamente le duplicó, ¿cierto? El condicional, ¿listo? Voy a darle deshacer para que miren, ¿cierto? Pues miren, yo acá en este momento, cuando vengo acá al formato condicional, ¿listo? Y si tuviera seleccionadas estas dos y vengo acá en administrar las reglas, miren que acá solamente tengo 3 condicionales que se están aplicando en X, ¿cierto? Si yo quiero que eso se me extienda a esta, entonces simplemente me paro donde está el condicional, le doy copiar formato y vengo y selecciono la siguiente celda. ¿Listo? Puede quedar con tamaño de letra más pequeño, no hay ningún inconveniente. Y miren que en ese caso, ya el formato condicional, acá en la administración de reglas, miren que se duplicó. ¿Listo? Entonces ya no solamente me lo está aplicando en X, ¿cierto? Sino que adicionalmente me lo está aplicando en Y. Y así yo me puedo llevar ese condicional. Y siempre, ¿cierto? Miren que en ese caso lo está calculando, ¿listo? Con relación a qué? A que en X diga 1, 2 o 3 o 4, que sería pues el otro que también es un verde. Entonces no hay necesidad como de, ¿cierto? De repetirlo porque ya lo vieron en el color. Esto es entretenido, digamos, esto es chévere, a mí me gusta, pues me encarreta, digamos, vieron que es de cogerle como la clave y más allá que el Excel es entender la función, ¿cierto? Porque miren que las funciones, digamos, hacen el cálculo, pero el secreto está en que uno efectivamente sepa qué es lo que le está pidiendo, ¿listo? Entonces miren que a veces no es porque cualquiera esa nos funcionaba, es número, ¿cierto? Pero digamos que nos funcionó fue con una validación de una fórmula. Entonces, pues hay que, entendiendo cómo funciona, ya uno le va jugando para poder aplicarlo bien. Profe, una preguntita, ¿vas a colocar este archivo en el que trabajamos ahorita, lo vas a subir al Drive? Se lo subo, no tengo problema, si quieren le subo este taller, pues el taller resuelto. Ay, sí, profe, porfa, porque es que profe, estaba con las también al mismo fórmulas. tiempo en otra clase y no pude Perfecto, colocar y así el video como... también se lo subo. Ah, bueno, profe, yo te pagué muy amable. Con mucho gusto. No sé si tengan alguna otra duda. No, profe, pues por mi parte creo que ya está bien. Sí, como muy sorprendida porque ese Excel tiene muchísimas funciones que uno, pues la Sí, verdad no, yo hago todo eso manual. en serio. Ay, Ana, qué pesar. Sí, profe, todo manual. Solamente en esos días aprendí, pues, porque ya tenía un formato, pues, formulado, entonces aprendí cómo hacerle la del significado, pues, como ya de la interpretación del riesgo, pero el resto yo todo lo hago manual. Yo pongo el 2, yo pongo el 10, yo pongo el 100, todo. Ay, qué pecado. Y eso genera mucha probabilidad de error y mucho reproceso. Entonces, digamos que eso es lo que queremos. Lo que queremos es que ustedes aprendan a utilizar la herramienta
para que lo puedan optimizar y sea mucho más fácil. Imagínate tú en una modificación y se te olvida cambiar que, ay, no era 2 sino 6 y no hiciste nada. No, sí, profe, mortal eso, y créeme que la última vez actualizando esa matriz, no, pues me demoré como 2 meses haciendo eso, porque primero, pues tiene uno que hacer más obligaciones, y segundo, entonces me tocaba resaltar dónde iba para poder saber y no irme a equivocar. Perfecto, ah, no, Ana, ya, ahí tienes la herramienta y la puedes practicar. Profe, gracias. Mañana hay clase, ¿cierto? Sí, mañana tenemos clase. Mañana vamos a trabajar, esta semanita vamos a trabajar como 2 temitas que son corticos. Pues uno, porque estamos atrasados una semana y los talleres se acaban la próxima semana. Y 2, digamos, para tratar pues como de optimizar. Entonces mañana vamos a trabajar en matriz de requisitos legales y el sábado trabajamos un poquito de, creo que de inspecciones, podemos trabajar el sábado, o de exámenes médicos, ya miramos cómo lo trabajamos, nos faltan esos 3 temas. Entonces la idea es poder trabajarlos en estas, pues en estas 2 semanitas que nos quedan, las 2 clases de mañana, de esta semana, perdón, y las 2 clases de la próxima semana. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, chicos. De matriz de requisitos legales, en sí uno pues como que podría formular, porque no, como que no lo relaciono. Digamos que en requisitos legales yo lo utilizo mucho para crear hipervínculos, ¿cierto? Entonces digamos que sirve mucho para crear hipervínculos de consulta, ¿cierto? A las normas, eso nos sirve bastante porque optimiza mucho los tiempos de búsqueda, ¿cierto? Muchas veces tú tienes la norma y pues, o sea, tienes la matriz y tienes la norma. Entonces, desde la matriz tú puedes ir directamente a consultar en la norma, sea que tengas el documento o que tengas una fuente de consulta en internet. Entonces, digamos que se utiliza bastante el tema de los hipervínculos, y como la idea es que la matriz de requisitos legales no solamente es de identificación, sino también de evaluación de cumplimiento, también te permite entonces realizar control para verificar cumplimiento de requisitos. Ah, perfecto, profe, gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, chicas, entonces las dejo para que descansen. Nos vemos mañana si todo sale bien y no hay ninguna novedad. Bueno, profe, muchas gracias. Yo la veré grabada porque mañana tengo el bloque súper extenso, mañana jueves.